Bien, hermanos, el tiempo de ayer fue un tiempo muy hermoso de comunión entre los hermanos. Algunos han sugerido que lo hagamos más de una vez al año. A la final, puede ser. El próximo año tengamos diseñado hacer unas 2 ocasiones por lo menos. Pero fue un buen tiempo. Tal vez podamos ir a la playa el próximo año también, en una ocasión. En los comienzos de la iglesia nos fuimos como 2 ocasiones a la playa, a un lugar que estaba bonito, y tal vez podamos hacerlo el próximo año. Bien, el cuerpo molido, no, para algunos sí. Ni siquiera querían levantarse y no venir a la iglesia. Bien, creo que para todos ha sido así, ¿no? Golpeados, todos no. No creo que sea por los años de uno, creo que es por el ejercicio. Bien, abrimos nuestras Biblias en Apocalipsis 14. Hoy vamos a tratar, si Dios quiere, terminar estos primeros 8 versículos de capítulo 15, perdón. Sí. ¿Están atentos ustedes? Bien, hermanos, nosotros seguimos estudiando este libro que nos presenta el futuro y los eventos que rodean el regreso de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Porque Él va a establecer su reino terrenal, y Él va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, como dice la Escritura. Y justo antes del regreso, de su regreso, habrá un tiempo en que la ira de Dios va a venir sobre todos los pecadores. La ira de Dios va a venir sobre todos los pecadores. Y antes de todo esto habrá terremotos, cual nunca ha habido jamás. Hemos tenido un pequeño temblor el otro día, pero eso no es nada para lo que habrá en este tiempo. El universo será totalmente devastado, ya que el Señor va a destruir a los pecadores y va a restaurar este universo caído. Eso es lo que Él va a hacer. Es interesante, en el libro de Job, en el capítulo 21 y el verso 20, hay una pregunta que se hace. Dice, ¿que el malo es preservado en el día de la destrucción? Y se responde de manera retórica, guardado será en el día de la ira. Guardado será en el día de la ira. Lo que quiere decir es que seguro el pecador será castigado en este día de la ira. Para este tiempo, en Apocalipsis 15, las personas de ese mundo, de ese entonces, han pasado ya por los 7 juicios de los sellos que nosotros hemos estudiado. Ellos han pasado los 7 juicios de las trompetas. Cada ángel que tocaba la trompeta declaraba un juicio específico que venía sobre el mundo. Y estamos a punto de entrar ya en el capítulo 16, estamos a punto de entrar a la última serie de los 7 juicios que vienen, los juicios de las copas. Estos son los juicios finales de la ira de Dios, y nos llevan pronto eso al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así que leamos estos versículos del 1 al 8, capítulo 15. Dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder.
y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Vaya. El versículo 1 lo estudiamos la semana pasada y presenta los juicios de las 7 copas del tiempo de la tribulación. Dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Así que estas plagas son inmediatamente seguidas por el regreso de Cristo. Se dan estas plagas y viene Cristo. Y estas son las últimas plagas, son las postreras. Lo que quiere decir es que ya no hay más. Estas son las plagas finales, son los últimos juicios, son los juicios de las copas. Y va a venir de una manera severa y mortal, ¿no? De todos los juicios para la gente de ese mundo. Ahora, en los sellos, cuando vamos a estudiar el capítulo 16, en los sellos, hubo un gran terremoto. En el capítulo 16 y el verso 12, dice que en estos juicios de las copas va a haber un gran terremoto, pero aquí en el capítulo 16 y el verso 17 dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del cielo del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Así que esto es algo indescriptible. Aun cuando quisiéramos describir un terremoto como este, no lo podemos describir porque todos los terremotos que el mundo ha experimentado jamás puede describir porque no lo conocemos, la magnitud de esto. Pero va a ser algo que no lo podemos describir, una cosa nunca experimentada por ninguna persona, por ningún país, ninguna ciudad. Pero antes de los juicios de las copas que se describen aquí en Apocalipsis 16, en Apocalipsis 15, que es donde estamos estudiando, implícitamente nos presenta las razones para esta revelación final de la ira de Dios. Nos presenta 3 razones por qué Dios viene con su ira. ¿Por qué Dios viene con su ira? 3 razones. Y la semana pasada vimos la primera en el versículo 2. La primera es la venganza de Dios, la venganza de Dios. Y miren lo que dice el verso 2, dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Juan está mirando hacia el mismo trono de Dios, pero no lo mira directamente porque está allí ese mar de vidrio. Es como que ve el trono, pero a través de un cristal, lo ve de abajo hacia arriba. Recuerden que había un mar de cristal y encima de ese mar de cristal estaba el trono. En Apocalipsis 5, Apocalipsis 6. Y él está viendo a través de ese cristal, ¿no? Pero es interesante porque dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y este fuego es lo que habla del juicio de Dios. Ahora, ¿a quiénes está hablando? ¿A quiénes se está refiriendo? ¿A quiénes está viendo Juan? Y dice, a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. ¿Y cómo los vio? Dice, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Vaya, los ve victoriosos allí. Ahora estas arpas de alguna manera indican que hay alabanza, porque están ellos con estas arpas, ¿no? Y hemos visto en la Biblia que es símbolo que donde aparecen las arpas hay alabanza, hay regocijo, hay canto de parte de los que están teniendo estas arpas. Así que esta es una visión de aquellos que fueron redimidos durante la tribulación, de aquellos que pusieron su fe en Jesucristo. Por lo tanto, superaron todos esos poderosos engaños de Satanás, del anticristo, del falso profeta. Así que esta es una visión de los fieles del Señor, a través de esa persecución más terrible que ellos sufrieron. Y se les ve, dice, con arpas. Están allí parados en ese mar de cristal, los alcanza a ver. Y dice, ellos están con arpas, están alabando a Dios. Están alabando a Dios. Así que una escena bastante similar a esta la encontramos, recuerden, en Apocalipsis 5:8. Cuando vemos a los 24 ancianos que también se encontraban en una circunstancia como esta, pero los 24 ancianos acá están representando a la iglesia que ha sido ya arrebatada en el cielo. Son en las primeras visiones que tiene Juan.
Yo les voy a leer Apocalipsis 5:8, dice, y cuando hubo tomado el libro, dice, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, estos son la iglesia del Señor arrebatada, se postraron delante del Cordero, y mira lo que sigue diciendo, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y mira el verso 9, dice, y cantaban un nuevo cántico. Así que las arpas indican alabanza. Solo hay 2 instrumentos mencionados en todo el libro del Apocalipsis. Las trompetas, que nosotros sabemos para qué sirven aquí en Apocalipsis, y las arpas, que representan aquí alabanza. Alabanza a Dios. Donde están las arpas hay alabanza allí. Anteriormente vimos cómo una multitud incontable de santos de la tribulación, recuerden, se encontraban orando allí en el templo de Dios. Estaban ellos orando para que Dios haga venganza, porque en el tiempo de la tribulación los habían perseguido y los habían matado. Y ellos están orando, Señor, ya vénganos. Señor, tú has prometido que vas a vengarnos, vas a reivindicar a los tuyos, vas a exaltar la fe que tuvimos en ti, ¿no? Y debes venir sobre nuestros enemigos, los que nos han hecho esto. Ellos están orando, ¿no? Estaban orando ellos por vindicación. Estaban orando también para que el reino ya se establezca. Y ahora sus oraciones han sido contestadas. Ya no los encuentras orando. Ahora Juan tiene esa visión y los ve en ese mar de vidrio y los ve alabando a Dios. Ya no oran, ahora están alabando a Dios. Estos han sido entonces los fieles. Sus oraciones ya han sido respondidas. Dios ya viene inmediatamente en Apocalipsis 16 a echar los últimos juicios de las copas y todo va a terminar. Y va a vindicar a cada uno de ellos. Y así ve en esta visión Juan a este grupo de hombres. Miles y miles de ellos están alabando a Dios. Ahora, esto nos lleva a la segunda razón de la ira final, que es la verdadera fuente de la ira de Dios. En esta primera es la venganza de Dios, ¿no? Porque le ha prometido, voy a vengar todo lo que le han hecho a ustedes, a los hijos de Dios. En esta segunda es muy importante, y creo que esta es muy importante porque es la verdadera fuente de la ira de Dios. ¿Por qué es que la ira de Dios debe venir sobre los pecadores? Y sobre todo en este tiempo de la tribulación. Y aquí vamos a ver la verdadera fuente. Y la verdadera fuente tiene que ver con el carácter de Dios, con lo que Él es en verdad. Porque si tenemos un Dios santo, entonces ese Dios santo va a tener una reacción santa y final contra el pecado, ¿sí? Porque no puede guiñar el ojo al pecado, un Dios santo, ¿ves? Su reacción va a ser también una reacción santa y final, porque va a poner punto final al pecado, ¿sí? Entonces esta es la verdadera fuente de la ira de Dios, tiene que ver con su naturaleza, ¿no? Y esta razón la vemos aquí de manera implícita en nuestro texto. Veamos aquí el versículo 3, que están allí, estos santos están cantando, están triunfantes, y en el verso 3 dice, cantan. Este es un himno de alabanza entonces, ellos están cantando un canto de alabanza, pero este canto de alabanza en realidad está ensalzando el carácter de Dios. Y ya lo vamos a observar detenidamente, cómo es que ellos ensalzan el carácter de Dios, ¿sí? Porque vamos a ver cómo Dios tiene una reacción contra el pecado. Y tiene que ver con su carácter, Si nosotros podemos observar las costumbres, las tradiciones judías, podemos encontrar que los judíos consideraban que había 10 cantos de ellos, 10 cantos que ellos tenían. Y de hecho usted los puede observar hasta el día de hoy. Pero esa era la tradición, ellos siempre cantaban estos 10 cánticos. El primero era la canción de Adán al ser perdonado. Es el primer cántico que los judíos tenían en sus tradiciones. El segundo es el cántico de Moisés en el Mar Rojo. Nosotros lo conocemos muy bien. El tercero era la canción de los israelitas cuando se les dio el agua en el desierto. El cuarto era la canción de Moisés
en su muerte. El quinto era la canción de Josué cuando llegó a Gabaón. El sexto era la canción de Barak y Débora cuando salieron triunfantes, ¿sí? El séptimo, el cántico de Ana cuando Dios le dio un hijo. ¿Recuerdan cuando ella oraba y Dios le dio un hijo? Ahí está el cántico de Ana. El octavo era la canción del rey David. Y el noveno, la canción de Salomón. Y el décimo era la canción de los cautivos liberados por el Mesías. Son 10 canciones en el pensamiento judío tradicional. Ellos siempre cantaban estos, ¿sí? Ahora, nosotros podemos notar que en esta tradición de cánticos judíos, allí está incluido el cántico de Moisés, ¿no? El cántico de Moisés. Y este cántico de Moisés está mencionado aquí en nuestro texto, aquí en Apocalipsis 15. Mira el verso 3, lo que sigue diciendo. Y cantan. ¿Qué es lo que cantan ellos? El cántico de Moisés, siervo de Dios. Qué interesante, porque no solamente aparece el cántico de Moisés, siervo de Dios, sino que hay una segunda canción que se añade y que estos fieles están cantando también. ¿Cuál es? El cántico del Cordero. Y este cántico del Cordero no está incluido en la lista tradicional de la tradición judía de los cánticos, porque los hemos mencionado brevemente a estos 10 cánticos. Este cántico del Cordero no está en la tradición judía. Entonces claramente observamos que hay dos partes del cántico de estos fieles que están allí, estos fieles redimidos que están con arpas y están cantando a Dios. Hay dos, ¿no? Primero ellos cantaron el cántico de Moisés, siervo de Dios. Bueno, aquí Moisés dice que es llamado siervo de Dios y nosotros sabemos que él fue un siervo de Dios porque fue llamado para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Y Dios iba a ayudarle en todo esto, Dios iba a hacer todo esto y de hecho él cumplió. Él fue un siervo de Dios, él hizo eso por el poder de Dios. ¿Recuerdan cuando hemos leído esto? Y por eso no voy allá, fue nuestra lectura aquí en Éxodo 15, cuando ellos llegaron al Mar Rojo, según Éxodo 15, después de ser liberados del ejército egipcio, y ese increíble milagro que hizo Dios de soplar y las aguas del Mar Rojo se abrieron a uno y otro lado, y ellos... Ese fue un milagro increíble porque ellos estaban atrapados y de pronto se abre eso y el pueblo israelita comienza a pasar en seco. Comienza a cruzar todo ese mar en seco. Llegan al otro lado y ahí se encuentran en ese momento también los egipcios y los egipcios dicen, los vamos a acabar aquí. Esta es nuestra oportunidad. Descienden también, están pasando en seco y vienen las aguas y se cierran y los ha matado a todos los egipcios. Todo el ejército egipcio murió allí anegado. Mientras el pueblo de Dios ya estaba en la orilla, ya estaba al otro lado. Y ellos allí comienzan con ese cántico extraordinario en Éxodo 15, del 1 al 18, que lo hemos leído aquí. Qué cántico tan increíble. Si lo recordamos hace un momento que lo leímos, ¿cuáles son los componentes que hay en este cántico? Bueno, Señor, has destruido a los impíos, ¿no? Al caballo lo has destrozado, el enemigo ha sido destrozado. Estos son los temas que encontramos. Y el triunfo de los justos, porque ha liberado a Israel y ha castigado al enemigo, ha castigado al impío. Entonces, están estos temas dentro del cántico de Moisés. Es el rescate del pueblo de Dios y el juicio para aquellos que no son el pueblo de Dios. Entonces, esta es una canción de victoria. Ellos están gritando a voz en cuello, contentos por la maravilla que ha sucedido. Es una canción, un cántico de liberación. Señor, nos has liberado. Y seguramente ellos estaban tremendamente emocionados. Una canción, un cántico de triunfo de parte de Dios. Y también un cántico que a la vez se muestra la ira de Dios y la devastación sobre el enemigo. Bien, entonces, esto es cantado por los liberados. Esto es cantado por los redimidos, porque el pueblo judío había sido redimido de esa esclavitud egipcia. Y los presenta allí reunidos en un triunfo, en un lugar de seguridad. Y eso es precisamente el mismo cántico
en nuestro texto, porque dice que ellos estaban cantando el cántico de Moisés, siervo de Dios. Y los judíos lo acostumbraban a cantar este cántico de Moisés por las tardes en la sinagoga. Todos los días de reposo en el año que existían, en la tarde cantaban este cántico. ¿Y lo cantaban para qué? ¿Para qué? Para ensalzar el poder libertador de Dios. Exaltaban a Dios en su naturaleza, en todo lo que el poder que Dios les había dado para liberarlos. Y aquí en Apocalipsis 15, los santos de la tribulación que han sido salvados de este periodo de los 7 años, que han sido rescatados porque son redimidos. Algunos han muerto, pero ha sido el boleto para encontrarse ahora allí con las arpas alabando a Dios. Y además que todos los impíos que los persiguieron han sido destruidos y también han sido juzgados. Ellos están cantando esto, cantan el mismo cántico de Moisés, siervo de Dios. Lo mismo. ¿Ves? En diferentes épocas son los enemigos, no es el pueblo de Dios, es el castigado porque los han perseguido, ¿sí ves? Y es liberado el pueblo de Dios. Y es el mismo cántico que observamos aquí. Ahora, tal vez lo que nos preguntamos es, bueno, entendemos el cántico de Moisés, entendemos el cántico de estos fieles allí, ¿no? Pero, ¿cuál es el cántico del Cordero? Porque ellos también estaban cantando el cántico del Cordero, dice nuestro texto en el versículo 3. Entonces, vayamos a Apocalipsis capítulo 5, verso 6, retrocedemos un poco, Apocalipsis 5, 6. Y aquí observamos también, dice, Apocalipsis 5, 6, dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, ya saben los ancianos quiénes son, la iglesia que ha sido arrebatada, estaba en pie un cordero como inmolado. Este es Jesucristo, como inmolado. Quiere decir inmolado, quiere decir que las señales en sus manos, de sus llagas, estaban allí. ¿Se ves? Lo podían reconocer por ello. Verso 8, mira lo que dice, 5:8, dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Se postraron. Y el verso 9, ¿qué dice? El verso 9, y cantaban un nuevo cántico. Cantaban un nuevo cántico. Vaya, aquí está el cántico del Cordero. Este es el cántico del Cordero. ¿Y qué cantaban en este cántico del Cordero? Mira lo que dice el verso 9. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, es toda la creación, está cantando. Les ha oído decir, ¿qué cosa? Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos, la iglesia, se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Este es el cántico del Cordero. Este es el cántico de los redimidos, porque ellos fueron salvados por el Cordero, por Jesucristo. Pero este es el cántico que ellos están cantando aquí, la iglesia. La canción, el cántico de Moisés fue cantado en el Mar Rojo, ¿no? Y aquí vemos que el canto del Cordero se canta ¿dónde? En ese mar cristalino, en ese mar de cristal, donde se apoya o está sentado el templo de Dios. El cántico de Moisés es un cántico de triunfo ¿sobre quién? Sobre el enemigo que es Egipto. Pero acá el cántico del Cordero es un cántico de triunfo sobre la gran Babilonia. Sobre la gran Babilonia va a triunfar.
El cántico de Moisés cuenta cómo Dios sacó a su pueblo, liberó a su pueblo. El cántico del Cordero cuenta cómo Dios trae a su pueblo, porque lo va a traer a reinar junto con él. El cántico de Moisés fue el primer cántico. ¿Saben que este fue el primer cántico? Y vemos acá que el cántico del Cordero es el último canto que va a haber, ¿sí ves? Entonces este cántico de Moisés conmemora la ejecución del enemigo, ¿no? Hay una expectativa en los santos y hay una exaltación al Señor. Eso es lo que hay en el cántico de Moisés. Y en el cántico del Cordero vemos lo mismo, los mismos tres temas. Hay la fidelidad de Dios, la liberación de los que son su pueblo y el juicio para los impíos. Se castiga al enemigo. Entonces los cánticos del Cordero son los mismos del canto de Moisés. Hay grandeza, hay lo maravilloso que es Dios, lo glorioso que es Dios, lo justo que es Dios, Dios como Rey, hay gloria, hay santidad. Todas estas verdades están tanto en el cántico de Moisés como en el cántico del Cordero. Pero claro, acabamos de leer nosotros el cántico del Cordero y es en letras es bastante diferente, o algunas cosas bastante diferentes de lo que es el cántico de Moisés, que lo hicimos en nuestra lectura. Hay algunas diferencias, pero veamos. Pero los temas en realidad son los mismos. Allí encontramos lo mismo en verdad. Pero veamos este cántico del Cordero. Aquí en el verso 3 dice: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Esta es la celebración de la redención. Está ocurriendo la redención y ellos cantan, alaban a Dios. Estos fieles que se encuentran allí en ese piso de cristal. En ese piso de cristal. Aquí está la celebración del poder liberador de Dios, demostrando por primera vez en el Mar Rojo, en el tiempo de Moisés, y ahora demostrado al final de la era a través del poder de Jesucristo. Diríamos que estos son los dos puntos más altos de la historia redentora, ¿no? Aquí está está la demostración del poder de Dios para proteger a los suyos y para destruir a los impíos, a sus enemigos. Ahora, mira, la primera frase dice: grandes y maravillosas son tus obras. Bueno, esto no es algo que nunca lo hayamos escuchado nosotros. Aún en el Antiguo Testamento nosotros tenemos textos que hablan de las mismas cosas, referente a Dios, pero aquí referente al Cordero. En el Salmo 139, 14 dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe. Muy bien, son las mismas expresiones de grandes y maravillosas son tus obras. Porque estamos mostrando que aquí a Dios como el Creador. Hoy, el salmista estaba impresionado del poder creador de Dios. Está exaltando el poder creador de Dios. Eres grande, eres maravilloso, Señor. Y eso puedo decirlo, dice el salmista, porque lo demuestran tus poderosas obras en la creación, en la providencia tuya, ¿no? Porque está sosteniendo el universo por su poder. Está exaltando lo mismo que observamos acá. Sigue diciendo: justos y verdaderos son tus caminos. Esto es un eco de Daniel 4:37. ¿Recuerdan ustedes Daniel 4:37? Al rey Nabucodonosor, después de haber sido convertido como en un animal que le salieron plumas, y luego él recupera la cordura y reconoce quién es este Dios de los cielos. Y él dice así: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, dice, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Mira cómo llega a reconocer que este Dios, todos sus caminos son justos, son verdaderos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia, porque lo había humillado a él. Estaba con soberbia pensando que todo el reino era por su poder. Entonces Dios los convirtió así, pero él llega luego a reconocer y lo exalta y lo reconoce, que todos
los caminos de Dios son justos y verdaderos. Y eso de que sea justo y verdadero significa que Dios no cambia, que Dios es inmutable. Él no va a cambiar porque Él siempre va con la verdad, siempre va con la justicia. Él es inmutable, Él no cambia, Él siempre tiene la razón. Él siempre es verdadero, sus caminos son absolutamente consistentes y confiables, inmutables, no va a cambiar y eso nos da seguridad. Y eso es lo que están reconociendo aquí también cuando dice, justos y verdaderos son tus caminos. Y luego dice, Rey de los santos. ¿Qué está reconociendo ahí? Que Él es el Rey de todo, que tú tienes absoluta soberanía en todo. ¿Y en qué se basa eso? Bueno, el cántico en el verso 4, Apocalipsis 15:4 dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Son las palabras del profeta Jeremías 10:7, quien dice, ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Bueno, por todo lo que han venido reconociendo, es un Dios creador, un Dios omnipotente, inmutable, pero también es un Dios soberano, Rey de los santos, dice. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Es extraído del Salmo 86:9. Porque habla de ¿qué? De que en Él hay toda la dignidad. Él es digno, digno de gloria. Él es digno de honor. Tú eres digno de esto. Por eso, ¿quién no te va a temer, oh Señor? ¿Quién no va a glorificar tu nombre? Porque tú eres digno, digno de honor. Y luego dice, porque tú eres santo. Entonces está hablando de su perfecta moral, absoluta perfección moral. Si recordamos a Isaías en su visión, en Isaías 6, él ve el trono de Dios y lo ve sentado a Dios y entonces él queda totalmente como pasmado, ¿sí? Y ahí está viendo la santidad de Dios y ve cómo esos serafines dicen santo, santo, santo. Eso es lo que sobresale dentro de todos sus atributos, porque la gloria de Dios está manifestada allí. Y lo que atienden a decir esos seres celestiales es santo, santo, santo. No es que algún atributo de Dios es superior a los otros atributos, pero si hay algo que sobresale en la gloria de Dios, los serafines nos hacen saber que son la santidad de Él. Porque todos están entonces ensalzando el carácter de Dios. Él es creador, Él es omnipotente, Él es inmutable, Él es soberano, Él es digno, absolutamente perfecto, Él es justo, Él es verdadero. Por tanto, un Dios así debe juzgar. Por eso nadie puede decirle a Dios, te equivocas. Ah, eres injusto conmigo, yo no merezco esto. Son frases que no tienen sentido cuando conocemos el carácter de Dios y cuando entendemos la gracia que nos ha dado Dios en Cristo Jesús. No hay ningún mérito que nosotros, no hay ninguna cosa digna que nosotros merezcamos, adicional a esta salvación que nos ha dado en Cristo Jesús. No hay nada. ¿No? Pero un Dios así es un Dios que va a juzgar. Él puede juzgar y lo va a hacer. Un Dios santo, un Dios justo, un Dios veraz, va a juzgar el pecado y va a castigar a los pecadores. Y a este mundo caído lo va a castigar. ¿Por qué? Porque su carácter lo exige. Si no lo hiciera, no sería este Dios que se lo ensalza de esta manera, que se lo exalta de esta manera. Si Él dejara el pecado que quede impune, como existe hoy en día con todos los que cometen los crímenes el día de hoy, y entonces allí están muchos jueces poniéndole impunidad, entonces Él no fuese el santo verdadero y justo como se lo está señalando aquí. No fuese el santo verdadero y justo. Y si Él no tuviese poder para hacer nada, como parece que en nuestras autoridades, que no tienen poder para hacer absolutamente nada y cambiar esto, no hay poder. Si Dios no tuviese eso, entonces Él no sería el creador, Él no sería el sustentador de esto. Pero eso no es verdad. Él ya no sería Dios maravilloso. Tus cosas creadas, ¿cómo sostienes este mundo? Ya no serías el Todopoderoso.
Pero Él es todas estas cosas que están señaladas aquí. Este es el cántico del Cordero. Así se lo reconoce a Él. Eres muy limpio de ojos para ver el mal. No puedes ver el agravio. No puede ver el agravio. Si entendiéramos un poco más esto, correríamos de nuestros pecados nosotros también. Abandonaríamos nuestro pecado. Le pedimos a Dios que nos haga entender más y conocer más la santidad de Él para correr de nuestro pecado también, entendiendo la santidad de Él. Dios no puede tolerar el pecado y lo va a destruir al pecado, va a acabar con el pecado. Y vemos que el carácter de Dios lo exige. Y eso es lo que están cantando ellos. Eso es lo que están cantando porque ya se avecinan los 7 juicios. Se avecinan los 7 juicios. Ellos solamente están exaltando el carácter de Dios. El profeta Nahum habla mucho sobre el carácter de Dios en Nahum 1:3. Mira lo que dice, Nahum 1:3. Dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder. No tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Mira el verso 6. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. No dejará por inocente al malvado, al culpable. ¿Ves? Ese es nuestro Dios. Eso lo hizo. Nosotros somos justificados en Cristo Jesús porque lo ha tomado como culpable a su Hijo y la ira de Dios ha venido sobre su Hijo y lo ha matado. Solo así podemos ser aceptos nosotros delante de Dios, pero nosotros no hay ya ningún mérito en nosotros. Ha sido en esta obra magnífica de Cristo. Y en Nahum 1:7 dice, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce los que en él confían. Y el verso 8, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Entonces claramente Dios ama a los suyos, pero va a destruir el pecado y destruirá a los pecadores. Su carácter lo exige. Su carácter lo exige. Ese es Dios. Y luego el cántico cierra así. Regresamos a Apocalipsis 15:4. Dice el cántico cierra así. Dice, por lo cual, dice, todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. Y eso literalmente es toda la tierra va a venir. No por terror, sino por un temor. Y lo van a venir a adorar, ¿no? Porque ha castigado ya. Sus juicios se han manifestado a los pecadores. Ha destruido el pecado, ha destruido a los pecadores. Entonces toda la tierra te adorará, cantará a ti, cantará tu nombre, dice el Salmo 66:4. ¿Qué está haciendo aquí? De alguna manera está dando un anticipo del reino milenario. Cuando se instaure el reino, todos los impíos han sido acabados. Todos los pecadores han sido acabados. El pecado no va a entrar en el reino milenario, al menos no va a entrar inicialmente porque serán los cristianos. ¿Sí ves? Todo impío no va a entrar en el reino milenario. Vaya. Creo que se hará realidad lo que hemos estudiado en Filipenses 2:10, ¿recuerdan? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Eso será en el tiempo que Él reine, ¿no? En el tiempo que Él reina aquí en la tierra. Y así este cántico entonces ensalza el carácter de Dios y la gloria del reino venidero en el que Cristo va a reinar aquí en la tierra. Entonces, esta es la segunda razón que observamos por qué la ira de Dios viene, por qué la ira de Dios se va a desarraigar aquí sobre la tierra. Entonces, ya hemos visto la primera, ahora hemos visto aquí la segunda razón, que es su carácter. Él es consistente con su propio carácter, con su naturaleza. Y ahora vamos al último, la última razón. ¿Por qué? En los versículos 4 en adelante. Hay un plan de Dios por su plan. Hay un plan que Dios ha elaborado. Hay un plan que se está ejecutando. De hecho, se está ejecutando un plan. Y sobre todo, cada uno de los seres angelicales se ubica ya, toma posición en su lugar para cumplir con el papel que Dios le ha asignado a cada uno de ellos. De hecho, el cielo siempre ha planeado la destrucción del pecado
y también la destrucción de los pecadores. Ya con anticipación lo ha hecho, porque en algún momento del pasado nosotros entendemos por la Escritura que se preparó este lugar del lago de fuego. ¿Preparado para quiénes? Para el diablo y sus ángeles. No es que Dios lo creó en el momento que Satanás desobedeció. Me ha desobedecido Satanás, entonces ahora voy a crear esto. Ya estuvo preparado desde antes este lugar para Satanás, para sus demonios, ¿sí? Para el anticristo, para el falso profeta y para todos los pecadores, ¿ves? Los que rechazan el evangelio de Cristo. Está esperando. ¿Y qué hacen los ángeles? Están esperando ya cumplir el papel que Dios les ha dado para ejecutarlo a este plan último, para ejecutar este plan último. Y este es el momento, aquí es el momento, porque mira lo que dice el verso 5. Después de estas cosas miré, es como que ahora su mirada cambia, hay otra visión. ¿Y qué está observando en esta nueva visión? ¿Qué es lo que ve? Bueno, después de ver cómo alaban a Dios estos fieles, y después de ver cómo están cantando y exaltando a Dios la naturaleza de su carácter, mira lo que sigue diciendo. Y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Vaya, nos parece un poco conocido porque lo estudiamos en Apocalipsis 11:19. ¿Recuerdan? Apocalipsis 11:19, que dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y acá dice: he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. ¿Qué era el templo del tabernáculo del testimonio? Bueno, el tabernáculo del testimonio es el arca de la alianza, esa caja pequeña, ¿recuerdan? Y la función principal de esta caja era ser el depósito de la ley de Dios, que eran las tablas de la ley escritas por Dios en el monte Sinaí, ¿recuerdan? Ahí guardaban las tablas de la ley y también habían puesto un poco del maná del cielo. Entonces el arca del pacto fue colocada en el tabernáculo, dentro del tabernáculo, y el templo en lo que se llama el lugar santísimo. Cuando ya pasó al templo se llamaba el lugar santísimo, ¿no? Un lugar donde solamente el sumo sacerdote se acercaba y entraba a ese lugar una vez al año para expiar los pecados de todo el pueblo de Dios. Y ese lugar santo donde estaba el arca del pacto era representativo de la misma presencia de Dios. Ese es el lugar santísimo. Lo más santo que pueda existir dentro de algo físico que lo determinó Dios era ese lugar santísimo, el más sagrado de los lugares. Ahí estaba el arca de la alianza, esa cajita con 2 querubines que se tocaban, cada uno de los ángeles se tocaban las alas, estaban en su interior, ahí estaba. Y el arca del pacto también tenía otro nombre, se le llamaba el tabernáculo del testimonio. En Números 10:11 dice eso. Así lo está llamando aquí Juan, que está viendo esta visión, cambió y vio esto. Ahora, tabernáculo significa esto, es como un contenedor, una tienda de campaña, puede significar cualquier cosa que contenga algo. Y el arca del pacto, ¿qué era lo que contenía? Entonces, el testimonio. ¿Qué es el testimonio? ¿De qué testimonio habla? El testimonio de Dios, la revelación de Dios, las tablas de la ley, la palabra de Dios. Eso es lo que había en el interior y eso era algo preciado, eso era algo que estaba en la misma morada de Dios. Ahí se lo colocaba en el arca del pacto. Y Juan dice: yo vi en la morada de Dios, ahí vi eso, ese tabernáculo del testimonio. Bueno, la función principal de esa caja pequeña era contener eso, el testimonio, la gran revelación. Es decir, ahí estaba guardada la voluntad de Dios. Ahí estaba guardada la voluntad de Dios. Las tablas de piedra en las que Dios escribió los 10 mandamientos, ¿no? Y ahí se revela su santidad perfecta. Si hay un estándar que el mundo debe vivir, ahí está el estándar. Hoy en día cada uno tiene una verdad. Este mundo posmoderno, yo me siento así, yo soy así, yo soy así. Mira, todo eso se destruye porque aquí está la verdad, aquí está el estándar de santidad por la cual todo hombre debe vivir.
sino que este mundo de hoy rechaza esta verdad de Dios. Pero aquí está el estándar de vida para todo hombre. Ningún hombre puede inventar el estándar porque somos caídos. El estándar es dado por Dios y está aquí. Esta es su voluntad. Su voluntad, que es la Escritura para nosotros. Toda la Escritura es divinamente inspirada, pero los 10 mandamientos escritos por el mismo dedo de Dios en las tablas de piedra y colocado temporalmente en el tabernáculo terrenal, era como un especial tesoro para el pueblo de Dios. Un privilegio que se le dio a Israel para guardar esto como un tesoro. Era la voluntad de Dios para nosotros hoy en día. Este es el tesoro más grande. Ahí moraba Dios, ahí estaba el santuario interior, ¿no? Ahora, es interesante porque este lugar santísimo era prohibido para los hombres en el Antiguo Testamento. Prohibido para los hombres en el Antiguo Testamento. Y ahora se le abre a él. Porque Juan dice, yo estoy viendo adentro y estoy viendo. Se me ha abierto a mí. Estoy viendo lo que hay allí. Es interesante porque se abrió a los fieles para que pudieran ver. Ahora está abierto ¿para quiénes? Para los infieles. Y esto es lo interesante. Porque se abre y se abre para los infieles para que el juicio pueda venir, pueda salir. ¿Por qué? Porque el verso 6 dice, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, las últimas. ¿De dónde salen? De allí, de ese lugar salen. Ahora se abrió para todos. Ahora lo van a ver, los impíos lo van a ver, pero no será para bendición, será para la destrucción de ellos. Estos salen de la misma presencia de Dios. Estos son los verdugos del plan de Dios. Ellos están asignados, saben su papel, saben su función, están expectantes esperando ya la señal que se les diga, para que ellos actúen inmediatamente. Son ejecutores de esto. Son 7 ángeles elevados, los santos en su naturaleza como Dios los ha creado. ¿Cómo están vestidos? Dice, vestidos de lino limpio y resplandeciente. O sea, un lino magníficamente hermoso, limpio, brillante, deslumbrante. Es una evidencia y una indicación de su santidad y de pureza que hay en ellos. Así Dios los ha creado. ¿Qué más? ¿Qué más tienen ellos? Dice, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Eso es evidencia de riquezas. ¿Ves? Ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Eso es evidencia de que hay gloria en ellos. ¿Sí ves? Hay gloria en ellos. Aquí vienen algunos gloriosos ángeles brillantes, ardientes, puros y santos de la misma presencia de Dios para ejecutar este juicio. Y luego el verso 7 dice, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles, uno de ellos, dio a los 7 ángeles 7 copas de oro. Ahí estaban, cargado cada uno con un juicio. Dice, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Vaya, estos seres vivientes son los querubines muy singulares. Se describen de una manera única en Apocalipsis 4, no lo vamos a leer. Usted los puede repasar allí. Estos son ángeles de muy alto rango, son increíbles, tal vez más allá incluso de nuestra propia comprensión, porque cuando se los define y lo que ellos hacen son cosas que no son tan entendibles para nosotros. Pero ellos salen de aquí porque tienen un papel que cumplir, un papel que desempeñar. Y uno de ellos dice, dio a los 7 ángeles 7 copas de oro. 7 copas de oro. Esta copa, por la manera que está en el idioma griego, significa que es una copa poco profunda. No es como un vaso, ¿no?, largo. No es así. No es un vaso largo. No es un recipiente que tiene un pico largo, ¿no? Porque eso significaría, si es largo, alto así, ¿no?, y delgado, o tiene un pico, significaría que el juicio va a caer poco a poco, ¿no?, por el pico así. No, esto es como abierto. No es muy profundo, lo que quiere decir que se va a verter esto así. Es de una sola. Son rápidos estos juicios. Y nos indica por la forma como está compuesta esta copa. Así que esto va a venir de una sola. Algo muy rápido en verdad. Son estas copas doradas. A menudo están asociados con la adoración en el templo en el pasado.
y aquí están llenas de la ira de Dios, llenas de la ira de Dios. Ahí está, es su naturaleza santa exige entonces que esté llena de la ira de Dios. Y mira cómo termina diciendo algo en el versículo 7. Dice que vive por los siglos de los siglos, hablando de Dios, ¿no? Dice que vive por los siglos de los siglos. Llenas de la ira de Dios y que vive por los siglos de los siglos. Y creo que aquí tenemos el punto para nosotros. Quiere decir que Dios es eterno. No tendrá pecado y pecadores destruyendo su universo. Él va a acabar con el pecado y con los pecadores. Para siempre, porque Él es eterno, Él vive para siempre. Y así va a ser el desarrollo de su plan. Él va a destruir el pecado, Él destruirá a los pecadores, Él los sacará de su presencia y de la presencia de sus redimidos y de su santa nueva creación, porque Él va a crear nuevos cielos y nueva tierra, y allí no va a estar el pecado ni el pecador. Entonces, ¿cuál sería el plan de Dios? El plan que Dios tiene es su santidad. El plan de Dios es gozo. El plan de Dios es paz para los suyos, es la perfección, ¿no? En Apocalipsis 21, si nosotros leímos todo eso, está la magnificencia del reino eterno. Y todo eso es el plan de Dios que tiene para sus hijos, para su pueblo. Y tal vez la escena más dramática la encontramos aquí en el versículo 8, el último verso, que dice: y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Vaya, el templo se llenó de humo. Y nosotros hemos visto en muchos pasajes del Antiguo Testamento cómo la presencia de Dios, la Shekinah, la gloria de Dios, llenó como de humo cuando se terminó el primer templo de Salomón, por ejemplo. Y vino Dios, descendió y su gloria llenó de humo esa habitación. Era la gloria de Dios, la gloria de Dios. Vaya, porque nuestro Dios es fuego consumidor, dice el autor de la carta a los Hebreos. ¿Y por qué se llenó de humo? Bueno, y el texto sigue diciendo, por la gloria de Dios y por su poder. Así que este es humo de gloria. Este es humo de gloria. Y aquí pasa lo mismo, una especie de humo ardiente y glorioso que indica tanto la gloria de Dios como su ira. Está llenando el templo. Y termina así, dice, y nadie podrá entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Esa nube de gloria no se va a retirar, ¿no? En los días de Israel estuvo por un tiempo y se retiró. Aquí no se va a retirar, esta nube de gloria va a permanecer hasta que la tierra sea completamente purgada, limpiada, preparada para el rey y su reino. Esto es garantía de Dios, promesa de Dios. Y esto nos lleva entonces al borde del juicio final ya. Si vamos a capítulo 16, el verso 1, entonces por eso leemos: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles. Y esta es la última voz que se escucha, dice: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Esta es la orden que sale de dentro del templo. Sabemos quién la da, nos imaginamos quién la da, dice ya, deben ejecutar. Entonces, esto es inminente. Ahora, podemos nosotros pensar, una vez que la ira de Dios fue puesta sobre Jesucristo, porque la ira de Dios fue puesta sobre Jesucristo, ¿recuerdan ustedes? Esta es la obra de Jesucristo. La ira de Dios vino sobre Jesucristo debido a ¿qué? A lo que Él estaba haciendo a favor de los pecadores, ¿verdad? La ira de Dios vino sobre Él, lo mató a Él, porque quería salvar a pecadores, a algunos pecadores. Pero en este futuro, en este momento, la ira de Dios será puesta por los pecadores debido a lo que le están haciendo a Jesucristo. A lo que le están haciendo a Jesucristo. ¿Qué le están haciendo a Jesucristo? Lo están rechazando. Lo están rechazando. Tal vez no están blasfemando contra Él. No, Él dice, yo no soy cristiano, pero yo respeto.
me simpatiza Jesús, dicen algunos. Eso es rechazar a Jesucristo. Eso es odiar a Jesucristo. Eso es rechazar la sabiduría de Dios, que es su plan de salvar al hombre que se encuentra en el pecado, en la condenación eterna. Esto es lo que le espera a todo hombre. ¿Ves? Y si tú rechazas el ofrecimiento de Dios, de esa salvación en Jesucristo, en arrepentimiento de pecados, entonces tú estás desechando a Dios, estás despreciando a Dios. No solo desprecias al Hijo, sino a Dios, quien te ofrece al Hijo para salvación. El apóstol Pablo, llamado Saulo de Tarso, antes él estaba en contra del cristianismo. Él amaba a Dios como judío, ¿no? Y era tan riguroso en el cumplimiento de las leyes, pero ya llegó el cristianismo. Y él no se dio cuenta de eso, de que ya la religión judía cambiaba ahora porque el Mesías ya había llegado. Entonces él perseguía al cristianismo pensando de que a Dios no le gustaba ese cristianismo. Yo soy celoso de Dios, yo amo a Dios y persigo a estos cristianos. Y entonces cuando Jesús de alguna manera se muestra en el cielo, una voz le sale, yendo camino a Damasco, se cae del caballo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: yo no te estoy persiguiendo. Él en su mente se dijo: no, yo estoy persiguiendo a estos cristianos malvados. Él dice: tú me persigues. Perseguir a la iglesia del Señor, perseguir al pueblo de Dios, es perseguir a Jesucristo. Todo impío persigue a la iglesia del Señor. ¿Ves? Todo impío persigue a la iglesia del Señor. Algunos activamente, otros no les interesa, no dicen nada. Eso es perseguir a la iglesia del Señor. Entonces Dios está dispuesto a que ninguno perezca. Pablo le dice a Timoteo: Dios no quiere que el hombre perezca. Él no tiene placer en la muerte de los impíos. No es que hemos visto aquí la naturaleza de Dios y cómo su ira va a caer. No es porque Él encuentra satisfacción. Dios no encuentra satisfacción en la muerte de los impíos. Jesús mismo lloró ante la Jerusalén que le rechazaba. Y lloró y dijo: vaya, la salvación ha venido a ti, pero rechazas la salvación. Y vino luego la destrucción de toda la Jerusalén en el año 70, ¿no? Cuando se rechaza la misericordia de Dios, cuando rechazas el evangelio de Jesucristo, entonces te encuentras que has rechazado a la salvación y entonces te encuentras que estás listo para el juicio. Cuidado. Tal vez tú estás aquí y no eres cristiano todavía. Sabes que tu vida no ha sido transformada. Cristo no está morando en tu corazón, ¿no? El Espíritu Santo no te ha sellado, no ha obrado en tu vida. Y tú sabes que no eres creyente. Y tú has estado rechazando todo ese tiempo el Evangelio, a Jesucristo. Estás despreciándolo a Dios y desprecias la salvación, esa santidad en los méritos de Cristo Jesús. Y no te arrepientes porque amas el pecado. Cuidado, porque si rechazas eso, va a haber un momento en que entonces la ira de Dios, cuando Él muestra misericordia y rechazas esa misericordia, bueno, te vas a encontrar solamente ya con el juicio. Aquí se presenta lo último ya, la última serie de destrucción final, ¿no? Y este es el tiempo para todo el que no es creyente. Se arrepienta de sus pecados, corra a Cristo, corra a Dios, pidiendo que le traiga arrepentimiento a su corazón. Y le dé la fe para ser salvo en Cristo Jesús. Para nosotros, como dice el apóstol Pedro, siendo que todas estas cosas van a ser destruidas y va a ser castigado el pecador, dice: vivamos, nuestra forma de vivir debe ser una vida santa, una vida santa. Oremos. Padre, gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. A pesar de que vemos cosas tan duras que van a ocurrir, sin embargo, en medio de todo eso vemos la gracia tuya, la liberación para tu pueblo, el castigo para los impíos. Estas dos cosas se notan claramente allí, Señor. Y nosotros estamos entre los que te hemos recibido, entre tu pueblo, Señor, agradecidos a ti por ello. Agradecidos a ti por ello.
Ayúdanos a vivir esta vida en santidad, Señor, sabiendo que todo esto va a ocurrir y prometes que estas cosas son ciertísimas para nosotros. Gracias por lo que estás obrando. Haznos una iglesia fiel, testimonio fiel en este mundo, Señor. Ayuda a purificar nuestras vidas. Tú nos conoces a cada uno de nosotros de manera particular, personal. Sabes nuestras debilidades. Sabes aún nuestras pecaminosidades. Oh, limpia nuestras vidas, Señor. Purifica esta iglesia, Señor. Te damos gracias por lo que estás haciendo y lo que vas a seguir haciendo en la vida de nosotros, en la vida de esta iglesia. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que hemos pasado en tu presencia, haciendo todas estas cosas y escuchando tu verdad, Señor. Ahora que salimos de este lugar, llévanos con tus más ricas bendiciones y danos un tiempo de comunión entre los hermanos, que sea de edificación, Señor, para nosotros. En Cristo Jesús. Amén. 5 de la tarde nos vemos, hermanos.